Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Justicia Abierta. Hoy vamos a platicar sobre derechos culturales y género y para platicar sobre este tema estamos con dos magistradas de Tribunal Unitario Agrario. Estamos con la magistrada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Bienvenida, Gracias, muchas magistrada. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y está la magistrada Imelda Carlos Basurto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Y pues para empezar, eh, se habla de derechos culturales y género como un tema muy abstracto, ¿no? Se piensa en derechos culturales, por ejemplo, y viene a la mente temas exclusivamente artísticos, temas de, pues sí, quienes están un poco más involucrados con el tema, con el ejercicio de manifestaciones propios de una región, ¿no? Pero son temas mucho más complejos y que tienen vínculo con otros derechos, con aspectos fundamentales para la vida nacional que inclusive tocan temas que afectan economía, ¿no? O sea, es importante tener esto en contexto y en ese sentido, para empezar la plática, magistrada Zamudio, si nos pueda platicar ¿cómo podemos identificar el ejercicio de estos derechos culturales y cómo los podemos aterrizar para que quienes nos siguen en este programa puedan entender que no es un tema tan abstracto como parece y que es un tema de afectación de derechos de muchísimas personas en el país? Claro, pues en primer lugar, hacerles del conocimiento a las personas que nos están el día de hoy escuchando y viendo, es que los derechos culturales nacen de la Constitución, que es nuestra carta importante para todas las personas que vivimos en México y las personas que transitan en el país. El artículo 4 de esta Constitución establece ese derecho a la cultura que, como bien lo está comentando, no solamente es de ir a una fiesta o de ciertas cuestiones, sino todo lo que implica. La cultura de los países, la cultura de las comunidades, la cultura de lo que es nuestro país es rica. ¿Por qué rica? Porque abarca, como ya lo comentó, las cuestiones patrimoniales, las cuestiones del trabajo, las cuestiones de la vivienda, las cuestiones de costumbres, de tradiciones. Es un mundo el que tenemos que enlazar como la cultura. Por eso es tan importante este tema que trabajamos el día de hoy y yo quiero hacer mención que desde la materia agraria tenemos mucha responsabilidad en impulsar lo que es la cultura y trabajar con lo que es el género. Eh, Magistrada Imelda Carlos, estamos justo en este intento por dejar mucha mayor claridad respecto de los derechos culturales y digamos que este tema se aviva con esta intención de protección de derechos y particularmente de este concepto que se ha desarrollado mucho más recientemente y del que se ha hablado mucho más dentro de la propia academia y inclusive por los órganos jurisdiccionales, que es la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA. En ese sentido, ¿cómo se puede ir materializando este concepto en clave también de derechos? ¿No? ¿Cómo podemos hablar de este tema, inclusive para que se dé la apertura y podamos desarrollar y tener mucha mayor conciencia sobre la importancia de estos derechos? Ciertamente. Considero que nunca antes, como ahora, no solamente con las reformas constitucionales que hemos tenido y que precisamente mi compañera, la magistrada Blanca Zamudio, ha hecho referencia a nivel constitucional de 2011, 2019, 2013, por supuesto, a nivel juicio de amparo. Pero más aún, los criterios, las interpretaciones, la suscripción que México ha hecho en las últimas décadas en materia de derechos humanos, nunca antes habíamos tenido quienes nos dedicamos a la justicia, a la impartición de justicia, tantos instrumentos nacionales e internacionales y de interpretación nacional e internacional como es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto con la finalidad de proteger, garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, fundamentalmente de los derechos culturales de todas las etnias que habitan en nuestro territorio nacional. Ciertamente no es un tema genérico, un tema ambiguo hablar de derechos culturales y género,
¿Por qué? Porque precisamente todos estos derechos culturales no entendidos o no constreñidos solo a una interpretación de expresión cultural a través de la cultura, a través de la pintura, a través de la música, etcétera. Los derechos culturales son más que todo esto. Es, por supuesto, lenguaje, y en el caso de nuestras etnias tenemos la gran fortuna en nuestro país de contar de poco más de 58 lenguas indígenas que nos enriquecen. Tenemos igualmente un número muy importante de etnias que, si bien devienen de algunas otras, vamos a tener una riqueza cultural, no solo en el lenguaje, no solo en la expresión visible de bordados o gastronomía o medicina ancestral, sino incluso en sistemas normativos, los sistemas normativos internos de las comunidades que por reconocimiento constitucional y jurisprudencial son aplicables en nuestro país en todos los ámbitos y en todas las materias, más aún en la materia agraria, que bueno, nuestra legislación agraria nos constriñe en su artículo 164 de la ley agraria de hablar de usos y costumbres de las comunidades que tienen que ser aplicados durante el procedimiento, respetados y fomentados a través de la impartición de justicia. Pero este es un concepto muy limitado, hablar de usos y costumbres. Tenemos que hablar de sistemas normativos, ¿verdad? Y no solamente eso, yo creo que desde la perspectiva del derecho agrario tenemos un gran compromiso con el Estado mexicano, una deuda histórica con nuestras comunidades para no solamente proteger y tutelar a las comunidades indígenas y todas sus expresiones culturales, sino más aún lo que justamente estamos haciendo en todos los tribunales unitarios agrarios día con día, reconocer y titularles sus bienes comunales. Ese espacio físico, ese territorio, no sus tierras, sino su territorio, con toda esta riqueza y esta cosmovisión que tienen las comunidades. Y bueno, muy vinculado al tema del género, porque bueno, sabemos que día con día vivimos, sobrellevamos y tratamos que esta cuestión sea superada, el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres. Y desgraciadamente la cultura del machismo aún está muy arraigada en todo nuestro país, pero más aún en las comunidades. Creo allí que es la expresión máxima, y esta circunstancia no debe de ser ajena a ningún impartidor de justicia, menos aún a los de los tribunales agrarios. Magistrada Zamudio, y ahorita que nos lo comentaba, magistrada, el ejercicio de los derechos culturales, y está el tema de comunidades y pueblos indígenas, desde luego, que es uno de los asuntos centrales y pendiente del Estado mexicano desde que existe como tal el Estado mexicano, ¿no? Es el tema de muchos siglos. El ejercicio de estos derechos no nada más es de forma metafísica, ¿no? Se lleva a cabo en espacios físicos, materiales importantes, y que todas las personas, todos nosotros hemos conocido y formamos parte de ellos cuando inclusive practicamos turismo, ¿no? Se desarrollan estos derechos culturales dentro de espacios físicos que podemos ver, y ahí es donde materialmente se tiene que proteger los derechos culturales, pero también el ejercicio y garantizar que quienes se acerquen puedan entender que forman parte de ellos, ¿no? O sea, lo estoy diciendo no como lo establece la Constitución, somos una nación pluricultural, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos hacer entender que esta justicia se protege materialmente en espacios físicos, ¿no? Y que está para todas las personas y particularmente para las comunidades y pueblos indígenas? Claro, pues es una pregunta muy interesante. Interesante porque escuchando las palabras de la magistrada que nos acompaña también en este día, con la trayectoria que ella tiene de haber estado en diferentes estados, todos los estados de nuestro país tienen una problemática diferente. Pero lo importante a resaltar es que tienen tribunales agrarios en todos los estados del país. ¿Y por qué resaltar esta situación? Porque esos tribunales que están dotados de autonomía e independencia
cuentan con la habilidad para poder resolver las conflictivas de todas las personas que acuden. Tenemos que tomar en cuenta que la naturaleza agraria nace precisamente del artículo 27 constitucional, en su fracción 19ª, y que tenemos una ley especial que es la ley agraria. Y todo va encaminado a la tenencia de la tierra de comunidades, de ejidos, de pequeños propietarios. Tenemos que hablar de personas comuneras, de personas ejidatarias, son a quienes nos servimos. Pero de estas personas que ya hice mención, también son personas que se dedican a hablar su lengua, a tener la forma de vivir con artesanías que hacen de sus propias manos. Eso forma parte de la cultura. Pero ¿qué pasa cuando tiene un conflicto con la tenencia de la tierra en donde tiene su taller para poder realizar sus trabajos y no encuentra ese acceso a la justicia pronta? ¿Por qué? Porque a lo mejor está muy lejana, porque a lo mejor no tiene el recurso económico para poderse trasladar. Son los factores importantes que tenemos que visibilizar. Y desde mi perspectiva ahí es donde entra el género. ¿Qué implica el género? Que no solamente vamos a apoyar a esa mujer o a ese hombre, sino a las personas de una comunidad que necesitan que se les resuelva una conflictiva y que si el tribunal está lejos de su comunidad, el tribunal se acerque a la comunidad. Y aquí es donde quiero resaltarlo y quizás lo va a compartir la magistrada Imelda. Trabajamos algo muy interesante en los tribunales agrarios, que es la justicia itinerante y que es precisamente acercar la justicia hacia aquellos poblados más lejanos. Y yo lo retomo, insisto en el tema. Les tenemos que dar esa certeza en la tenencia de la tierra cuando tengan sus talleres, cuando tengan a lo mejor una escuela en donde quieran enseñar la lengua materna y que se les prohíba. Considero que este es un punto muy importante en el tema del día de hoy de la cultura. Como tribunales agrarios también tenemos que fomentar esa lengua materna de las comunidades que nos toca trabajar. Tengo conocimiento que en la mayoría de los tribunales agrarios, si bien tenemos señalamientos en castellano, también los tenemos en el idioma o en la lengua de cada lugar. Y eso es muy importante porque estamos como tribunales fomentando la cultura, que la lengua materna no termine, al contrario. Y tendremos que aprender, quizás a lo mejor darles un saludo, buenos días, buenas tardes a las personas que acuden a los tribunales agrarios. Y en los retos para, precisamente, ya que empezamos a tocar el tema ya de justicia, ¿no? En el acceso directamente a órganos de impartición de justicia, ¿cómo van los retos para garantizar los derechos culturales y vinculados con el tema género? Por ejemplo, para tener el tema aterrizado, porque estamos hablando de aterrizar las cosas, tenemos derecho a consulta previa, pero dentro de los sistemas normativos, ya se hacía referencia al tema del machismo. ¿Cómo está la participación, por ejemplo, de las mujeres en el ejercicio de estos derechos? Por ejemplo, en el ejercicio de la consulta previa, que seguramente, pienso, y hay casos evidentemente documentados, no lo estoy diciendo al aire, en el que las mujeres, por ejemplo, no participan. Es correcto. ¿Cómo se presenta eso como reto? En primer término, quisiera referirme a lo que decía la magistrada Blanquita, en el sentido de que los tribunales agrarios, desde nuestra perspectiva y nuestro quehacer diario, de nuestra práctica judicial agraria, somos preservadores de los derechos culturales en nuestro país. ¿Por qué afirmo esto? Porque nuestra legislación establece una serie de procedimientos a través de los cuales vamos a proteger, a tutelar los territorios de las comunidades. Pero no solamente proteger y tutelar los ya existentes, sino tenemos un procedimiento muy interesante que es aquel a través del cual jurídicamente se crea la comunidad. Tenemos procedimientos, anteriormente teníamos un procedimiento antes de 1992, la anterior ya derogada Ley Federal de Reforma Agraria, tenía un procedimiento que es muy interesante en su denominación en cuanto a la acción que se ejercitaba, y era reconocimiento y titulación de bienes comunales. Y es interesante su denominación porque hay incluso críticas de indigenistas, proindigenistas, que dicen, esta acción es indebida, es incorrecta, porque no es el Estado mexicano a través de las instituciones, como son en aquel momento era la otrora Secretaría de la Reforma Agraria, quien tiene que reconocer
a la comunidad, a esta comunidad. Porque somos nosotros, pueblos originarios. Nosotros te reconocemos a ti, Estado. Es interesante esa visión desde el punto de vista de los pueblos indígenas, porque ciertamente el Estado mexicano con sus 3 elementos es un contrato social, es un consenso social, pero las comunidades pareciera, y sobre todo en las primeras épocas, estuvieron al margen de todo este proceso creativo de Estado. Y bueno, ciertamente en la práctica eso sucedía. Había un reconocimiento que estaban asentados en un territorio, que guardaban un estado comunal, que tenían usos y costumbres, una cosmovisión diversa. Se les titulaba en el sentido que se les daba un documento, una resolución presidencial, en la cual se establecía el número de hectáreas y lo que en ella existía, y todos eran bienes comunales. Eran bienes imprescriptibles, inembargables e inenajenables, ¿sí? Es interesante esa acción. Esa misma acción, en forma, con otras palabras, la tenemos en nuestro sistema jurídico vigente, pero ahí va un reto, que yo como en este quehacer diario, en la impartición de justicia, lo hemos advertido. Nuestra legislación agraria establece un solo procedimiento y un número importante de acciones a ejercitarse bajo una misma medida, bajo un mismo procedimiento. Y sin duda las comunidades deben de tener un tratamiento distinto. Yo creo, y hemos coincidido varios magistrados, en el sentido de que tiene que haber una reforma para que exista, digo yo, un vestido a la medida para el reconocimiento de estas comunidades. Y a partir de esta resolución emitida por los tribunales agrarios, esas comunidades tengan certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Y no es que no la tengan antes de nuestra resolución, sí la tienen, porque afortunadamente la Corte desde 1972 estableció que las comunidades de hecho y de derecho tienen la misma protección constitucional. Solo que se les dificulta el ejercicio y la defensa de sus derechos de las comunidades de hecho. Porque primero tienen que acreditar que son comunidades de hecho para tener acceso a esta tutela legal y constitucional. Entonces ahí identificamos un primer reto, que es una legislación más adecuada, porque además hay que decirlo, nuestra legislación básicamente se crea en 1992, estamos ya a poco más de 30 años de creación y necesitamos nuevos instrumentos jurídicos. Afortunadamente, los convenios internacionales que México ha suscrito, las interpretaciones que la Corte ha llevado a cabo de estos derechos de propiedad de las comunidades, nos han dado instrumentos en lo sustantivo, pero necesitamos instrumentos procesales, porque tratamos un reconocimiento y titulación de bienes comunales, a veces de muchísimas hectáreas, bajo el mismo procedimiento que si lo fuera de una sucesión de un ejido o una prescripción positiva. Y son acciones con una naturaleza y una complejidad totalmente diversa. Entonces ahí identifico yo un primer reto. El otro aspecto, ¿qué retos también podemos encontrar en la impartición de justicia para dar este equilibrio entre los derechos, en esta desigualdad de hombres, de mujeres que se dan en el campo? Sí tenemos grandes brechas, grandes brechas. Hemos tenido conocimiento dentro de los tribunales agrarios de cómo todos sus derechos que a nivel internacional, a nivel constitucional, a nivel ley secundaria, a nivel interpretación y doctrina, se les da a las mujeres sucesoras o propietarias de tierras o con derechos al acceso a la tierra por usos y costumbres, que por supuesto los tribunales agrarios no avalamos porque contravienen derechos humanos, no se les permite el ejercicio de esos derechos. ¿Como cuáles? En forma en concreta. No se les permite heredar, no se les permite entrar a las asambleas a ejercer sus derechos de voz y voto, no se les permite tampoco ser elegidas como integrantes de comisariados o comisariados ejidales o de bienes comunales, ni tampoco
consejo de vigilancia o para comisiones dentro de la comunidad. Es decir, vía los hechos hay una anulación de estos derechos, que no solamente son derechos agrarios, sino son derechos humanos de igualdad y de equidad. Ahí también tenemos retos. Tenemos, desde mi punto de vista, que avanzar en una cultura de mayor respeto a los derechos humanos, más aún en las comunidades. Creo que también ahí hay un estereotipo. No todos los usos y las costumbres son violatorias de derechos humanos. Hay, y los encontramos día con día en nuestros ejidos y en las comunidades, como hay derechos que son más tuteladores y más protectores que la propia legislación. Y magistrada Zamudio, en este sentido, entonces vemos que sí, el Estado mexicano, tenemos reforma 2011, pero parecía que hay hasta cierto punto comodidad respecto de los instrumentos que ya se firmaron y ratificaron para acudir a ellos y que ciertamente, a ver, tienen una visión global, ¿no? Son instrumentos importantes. Tenemos convenio del 169 de la OIT, que es el santo grial en estos temas, Es correcto. ¿no? Pero parecía que dentro del Estado mexicano con eso ya está, ¿no? Y hay olvido respecto de muchísimos derechos que están involucrados en esta materia que hablábamos. ¿Sí encuentra usted que el Estado mexicano cayó en esta comodidad, el legislativo mexicano cayó en esta comodidad de decir, no, tenemos ahí los instrumentos internacionales, reforma de 2011, y dejamos este problema de derechos culturales, centralmente comunidades y pueblos indígenas, a ver cómo lo vamos resolviendo? ¿Qué nos puede decir respecto a este tema? Pues yo quisiera comentar que la materia agraria debe de retomar una importancia para todas las personas. El 51% del territorio del país tiene tierras ejidales y comunales. ¿Qué significa? Que si vemos el trabajo de los tribunales agrarios a comparación de los tribunales locales de los estados, es excesivo los asuntos que se tendrían que conocer, pero no se dota del recurso necesario para que se pueda atender ese cúmulo de trabajo que se tiene. ¿Qué es otra cuestión importante? Como ya lo comentó la magistrada Imel, la ley es de 1992, ya pasaron 30 años, ya no es acorde a la realidad. Si bien es cierto, tenemos instrumentos internacionales que nos sirven para alguna determinación, pero lo más importante es que esa ley esté acorde a la realidad. Hace un año, si no mal recuerdo, hubo una reforma, la voy a comentar, al artículo 18 de la Ley Agraria, concretamente la fracción tercera. Ese artículo nos habla de los derechos a suceder cuando no hay lista de sucesión y que se debe de seguir una lista de preferencia. Primer lugar, cónyuge; segundo lugar, concubina, concubino; y tercer lugar, hijos. Y la reforma viene que pueden heredar ahora hijas, hijos e hijas. Con esa pequeña reforma no cambiamos todo el contexto de nuestra ley agraria. Es bien un paso que se da, sí, pero tenemos que analizar más de lo que integra esa ley agraria. Yo insisto, tenemos muchos instrumentos internacionales. Con el control difuso de constitucionalidad también tenemos muchas herramientas como juzgadores y juzgadores que podemos aterrizar en los casos concretos, pero sí necesitamos que nuestra ley agraria ya esté más acorde a la realidad social. Desde mi punto de vista, es importante trabajarla, es importante que las personas que nos escuchen sepan que las personas que trabajamos en la justicia agraria estamos totalmente comprometidas y comprometidos a trabajar con responsabilidad, con honestidad, con lealtad. En esta presidencia de la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, ella ha sido muy enfática en ese tema. Justicia agraria ágil, transparente, con honestidad. Que quitemos esas malas prácticas que se tenían o esa mala imagen que se tenía de los tribunales agrarios. Estamos trabajando en conjunto para cambiar esa imagen. Tienen que confiar, porque somos personas honestas y responsables que nos hemos dedicado a impartir justicia en muchos años. Y en ejercicio de derechos culturales ya atisbamos cómo pueden ir las respuestas, pero pues para decirlo con sus letras, ¿cuál es su perspectiva respecto de el ejercicio de derechos culturales Políticos de mujeres? No sé, no lo refería, pero ¿cómo va el ejercicio de estos derechos culturales de mujeres
en comunidades y pueblos indígenas. Claro que sí. Antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera secundar lo que mi compañera, la magistrada Blanca Zamudio, ha referido. Yo sí advierto que hay una desatención al campo desde el ámbito gubernamental. Afirmo esto porque no lo constreñiría yo solo al aspecto legislativo. Es muy importante que se dé una reforma a nuestra legislación agraria para que tengamos un procedimiento que sea un poco más claro, que haya figuras jurídicas que estén debidamente reguladas en nuestra legislación, que no tengamos que recurrir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles en este ámbito, que considero yo que hay un encontronazo de filosofías, porque sabemos que el Código Civil Federal, bueno, deviene del derecho civil, del derecho privado, en tanto que el derecho agrario de un derecho social, protector, tutelador. Es un derecho social frente a uno de estricto derecho. Y nosotros en la aplicación de estas leyes lo sentimos. Es decir, la misma supletoriedad crea falta de certeza jurídica en el procedimiento. Sí necesitamos una reforma en el ámbito legislativo, pero también necesitamos una mayor atención al campo. Necesitamos que se dé planes y programas enfocados al campo más integrales, que realmente se haga realidad el desarrollo rural integral en el campo, donde verdaderamente los campesinos puedan ejercer estos derechos, los DESCAS de los que estamos hablando, y ejerzan plenamente sus derechos humanos. Decía, ahorita lo recuerdo, Lucio Mendieta y Núñez, dice, cualquier país puede vivir sin educación, sin cultura, sin ningún otros elementos, pero no puede vivir sin comer, porque no debemos de perder de vista que el campo es de tal importancia para el país, porque de ello depende nuestro sostenimiento. El ser humano, por lo más avanzado que hemos estado en medicina, en nuevas formas de cultivo, no podemos todavía establecer una vida del ser humano sin depender de la tierra. Y le hemos estado dando poca importancia a esta gran cantidad de tierra del territorio nacional que pertenece a la propiedad social de ejidos y comunidades. No le hemos dado tampoco tal importancia a las comunidades indígenas, que si bien numéricamente son muy pocas, el Registro Agrario Nacional reporta poco más de 36,000 núcleos agrarios en el país. De ellos, solamente 2,643 son comunidades. Numéricamente son muy pocas frente a los ejidos, pero no en territorio. Hay comunidades, bueno, en nuestro país en sí, el 70% de los bosques están en manos de las comunidades. Es una superficie muy importante. Y es ahí donde se preserva la cultura, toda la expresión cultural de lo que tanto nos sentimos orgullosos de ser un país pluriétnico y pluricultural, se sostiene en estas comunidades, con espacios territoriales pequeños, porque encontramos en la práctica comunidades hasta de 300 hectáreas, pero también comunidades de 360,000 hectáreas, que es una cantidad de terreno muy considerable. Bien, sí creo que los planes y los programas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y la aplicación de recursos en todo, debe virar hacia el campo para disminuir la dependencia alimentaria, para disminuir la pobreza extrema, que bueno, bien sabemos que la canasta básica se eleva cada vez más y cada vez es menos accesible para estas comunidades que habitan dentro del territorio nacional. Ahora bien, contestando esta pregunta que se me hacía, ¿cómo van las mujeres? Creo yo... Magistra, solamente tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con su respuesta. Quédense, por favor. Estamos en Justicia Abierta.
Ya estamos de vuelta en Justicia Abierta. Estamos platicando con las magistradas del Tribunal Unitario Agrario, Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés e Imelda Carlos Basurto. Magistrada, nos platicaba entonces de estos retos para el ejercicio de derechos culturales, pero ya que estamos hablando de una de las vertientes del género, el ejercicio de estos derechos por las mujeres en sistemas normativos de comunidades y pueblos indígenas. ¿Cuáles retos hay en esa materia que implican mucho para el Estado mexicano? Ciertamente, vamos a encontrar bastantes, ¿eh? Sí vamos a encontrar muchos de ellos que nosotros desde los tribunales agrarios lo vemos enfocados del acceso a la tierra fundamentalmente. Las mujeres tienen en el ámbito rural, que es fundamentalmente donde se da esta reproducción cultural, y que muchas de ellas, las mujeres, somos las propias reproductores de estos sistemas machistas de los que ya hemos hablado. Tenemos las mujeres, se enfrentan a muchas circunstancias que creo yo que podemos evaluarlas en forma positiva. Dentro de las comunidades cada vez hay más incursión de las mujeres en la toma de decisiones de ejidos y comunidades. La legislación nos habla 40%, 40 frente a 60 del mismo género. Es un avance importante desde el punto de vista legislativo porque permite que sean electas mujeres. Y es que es muy interesante, ¿verdad? Nosotros en la práctica lo vemos, en ejidos donde las mujeres, y bueno, no son estereotipos, pero aquí quiero hacer la aclaración, porque es algo palpable, algo que nosotros lo vemos en nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana. Ejidos y comunidades que están lideradas por mujeres, veamos ejidos más equitativos, vemos ejidos más transparentes y más organizados. Este es un plus que nosotros vemos con la intervención femenina en ejidos y comunidades. Vemos también, para fortuna de nuestra sociedad, una mayor inclusión de mujeres estudiando, mujeres haciendo carreras universitarias. Nada menos, el día de ayer hubo un evento en donde estuvo una representante, una presidenta del comisariado ejidal, que de profesión y arquitecta. Y nos compartió su experiencia de cómo enriquece su comunidad, su aportación a la comunidad. Yo considero que el sistema machista que ha imperado por décadas en el campo solo puede darle un revés y avanzar a través de la educación. Y una educación que se dé en casa y una educación en las universidades y, por supuesto, en los sistemas de trabajo, ¿sí? Creo que las mujeres van con pasos pequeños, pero avanzando. Creo que han enfrentado este reto con mucha valentía, y mujeres jóvenes y adultas mayores. Afortunadamente tenemos un programa que implementó el gobierno federal denominado Mujeres por Acceso a la Justicia. Perdón, Mujeres por Acceso a la Tenencia de la Tierra. Y es un programa coordinado de varias instituciones, entre otras de la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios, donde a través de programas de justicia itinerante, que ya se destacó en esta charla, se ha tratado de que las mujeres sean tenedoras de la tierra, no solamente detentadoras, sino sean las titulares de sus parcelas, de las tierras de uso común, de los hogares en donde vive, de sus solares. Y esto es muy importante porque la mujer siente ese empoderamiento y lo lleva a la práctica, lo realiza. Sí tenemos, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente todavía, diría yo, para la Procuraduría Agraria fundamentalmente, porque a ella le corresponde, a ella le compete la asesoría legal de los campesinos y necesitan hacer conscientes de los derechos que tienen las mujeres para que los puedan ejercer. Todavía encontramos, y ahí los tribunales agrarios, con respeto a derechos humanos y al propio procedimiento, tratamos de hacer consciente a las mujeres que pueden ellas adquirir los derechos ejidales y comunales del padre, de los hermanos y demás, del esposo, porque hemos encontrado procedimientos y asuntos donde hay una autodiscriminación de la mujer. Y le decimos, oiga, doña María, ¿por qué está renunciando los derechos a favor de su hijo?
No, mire, es que él es el hombre, él va a las asambleas, luego ahí van puros hombres y le decimos no. Somos iguales ante la ley, usted tiene ese derecho que legítimamente le da el artículo 18. ¿Puede usted ser la titular y otorgar una carta poder cuando su salud no se lo permita o alguna circunstancia ajena a su voluntad? No pueda ir a las asambleas. Otorgue cartas poder, pero sea usted la titular. Y en muchas ocasiones, una vez que el tribunal las hace consciente de su derecho y de lo que implica el ejercicio de conservan esos derechos. Y ellas se sienten contentas, se sienten satisfechas. Y yo creo que esta justicia, estos elementos que se dan en la vida cotidiana de los tribunales agrarios, es un esfuerzo muy valioso, porque realmente las mujeres se sienten empoderadas, asumen el papel y el lugar que tienen dentro de los ejidos, dentro de las comunidades, y pueden hacerlo así dentro de la sociedad. Como verdaderas, no solamente poseedoras, productoras de la tierra, sino además titulares de esos derechos. Creo entonces, en resumen, que ha habido pasos, pequeños pasos, que son muy importantes, pero van haciendo la diferencia. Tenemos, considero yo, décadas de desigualdad y creo que van a faltar, espero no muchas décadas, en que haya esa igualdad sustantiva, real y material. Y magistrada Blanca Zamudio, pareciera también que hay olvido respecto de la justicia ordinaria. Se piensa que, y desde luego lo hace, ¿no? Está la justicia federal mediante el amparo, pero hay otros mecanismos de acceso a la justicia y está la justicia ordinaria. Desde luego está la justicia agraria y pareciera que se tiene en el olvido o se ha dejado de lado de parte del Estado, insisto, como mecanismo para garantizar, proteger derechos, y en este caso derechos culturales, que como ya lo hemos platicado son fundamentales, ¿no? Dentro de cualquier Estado democrático. Si nos puede platicar sobre este tema. Sí, así es. De todo lo que hemos estado platicando este día, es importante resaltar la justicia cotidiana, esa justicia que debe de ser para todas las personas ágil, cercana. Yo quiero comentarles que en la justicia agraria, la propia ley lo establece y lo permite. Se puede iniciar un procedimiento por comparecencia. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene una problemática, llega al tribunal y quiere iniciar un procedimiento, lo puede hacer. Efectivamente, el tribunal o el personal del tribunal no puede llevar a cabo la asesoría, pero sí levantar la comparecencia para dar inicio al procedimiento y ya la asesoría jurídica le va a corresponder a las personas que integran la Procuraduría Agraria. ¿Pero por qué hago referencia a este ejemplo que la ley establece? Porque no necesitan tener un abogado particular. Si bien es cierto, pueden contratar los servicios del mejor abogado, de quienes consideren abogados o abogadas, pero también pueden acudir directamente al tribunal o a la Procuraduría Agraria. Esa es una cuestión importante que la gente debe de saber, porque el primer paso cuando tienes una problemática es que tienes que consultar a un abogado o una abogada, pero no tengo dinero. Hay algo muy importante que quiero resaltar en el tema de la justicia agraria. Hay personas que se dedican al campo, que desafortunadamente cuando hay sequía, por ejemplo, como en este año que no llovió tanto, no pudieron cosechar adecuadamente, tuvieron pérdidas en el campo. Esas personas van a poder estarse trasladando continuamente a un tribunal, van a poder estar continuamente pagándole sus honorarios a un abogado cuando depende su trabajo de esa cosecha que no tuvo frutos. Eso lo debemos de tener en cuenta. Por eso es tan importante, como comentaba la magistrada Imelda, el campo debe de ser el número uno, porque es de donde comemos todas las personas. Insisto, la justicia cotidiana, la justicia ordinaria es importantísima. Los tribunales unitarios agrarios somos la primera instancia para resolver los conflictos de la tenencia de la tierra. Nuestra competencia se encuentra enmarcada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Tiene varias fracciones que ahí pudieran observarlo y ver en dónde pueden enfocar sus problemáticas para que tengamos competencia. Y hay dos formas de resolverse cuando se dicta una sentencia. Está el Tribunal Superior Agrario, que resuelve algunas situaciones, y está el juicio de amparo. Pero lo primordial cuando existe una controversia que tenga implícito
cuestiones de la tierra social, somos los tribunales agrarios los que los tenemos que resolver. Y muy importante, ya lo comenté, pero lo insisto, en todo el territorio nacional hay tribunales agrarios. En algunos hay uno, en otros hay dos, en el Estado de México, que es el más grande y con más conflictivas, hay 4. Pero hay inclusive un portal en internet en donde pueden accesar a la página del Tribunal Superior Agrario y ahí viene todo lo que es el directorio y a dónde pueden acudir. Y les pregunto, magistradas, aprovechando su gran experiencia en la materia y en este ejercicio que estamos haciendo pues, para entender cómo garantizar, proteger derechos culturales y el tema del género, asuntos, ¿no? Para darle vida a este ejercicio que estamos haciendo, algún asunto que nos pudieran compartir para que quienes nos ven puedan entender, ¿no? Cómo la justicia funciona para proteger estos derechos y más en estas perspectivas. Quien quiera platicarme un asunto, las dos, desde luego, les voy a pedir, voy a platicar, Claro que por sí. favor. Primeramente, sí reitero lo dicho ya por mi compañera magistrada unitaria agraria, de lo importante que es para el sistema jurídico mexicano, para el campo mexicano, la impartición de justicia que los tribunales agrarios han venido realizando desde 1992. Nacimos con un cometido muy específico, dar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, porque es una premisa indispensable para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural, para el desarrollo social, para la vida misma de nuestro país. Es muy importante esta justicia inmediata al campesino y únicamente proporciono una cifra. El Tribunal Unitario Agrario que actualmente tengo a mi encargo, que es el Tribunal 24, tiene en trámite al mes pasado, al mes de septiembre que cerramos estadísticas, tiene 1,965 asuntos en trámite. Y en cambio tiene 120 amparos promovidos, directos e indirectos. Como vemos, es un número abismal entre uno y lo otro. E inclusive pudiéramos ir más allá, pudiéramos afirmar de cómo hasta el mes de septiembre el Tribunal Agrario ha dictado poco más de 2,500 sentencias y solo han sido impugnadas menos de 100. Es decir, lo que llega a tribunales de amparo es una mínima parte, es una parte muy mínima. Y es ahí la importancia de la impartición de justicia en el campo, de única instancia, porque el campesino logra solucionar la problemática que le aqueja a través de una resolución emitida por el tribunal. Creo que la fortaleza de la impartición de justicia radica en esta justicia inmediata, ordinaria, de todos los jueces y magistrados de tribunales o juzgados de primera instancia. Muy importante, sin duda. No estaría completa la impartición de justicia si la Suprema Corte, a través de todos sus organismos, no realizara el control de legalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad en muchos asuntos. Es un gran faro, es una gran luz, pero la fortaleza de la impartición de justicia, el gran grueso está en la justicia ordinaria, ¿verdad? Por otra parte, muchos asuntos de diversa naturaleza, de diversa índole. Yo quisiera referirme a uno muy particular. Sin duda, he tenido la fortuna de estar como magistrada unitaria agraria adscrita al Tribunal Agrario número 5, con sede en Chihuahua, donde tiene un gran número de población indígena. De ese 12% que se dice que tiene nuestro país en lo general, 12% de la población, esto poco más de 12 millones de habitantes que pertenecen a una etnia. En el estado de Chihuahua hay por lo menos cinco etnias importantes, igualmente que aquí en el estado de México. En el estado de Chihuahua tuve algunos asuntos donde justamente pudimos resolver, colaborar en la impartición de justicia para reconocer y titular a algunas comunidades
que tenían, por supuesto, centros ceremoniales, donde ahí justamente no solamente se está reconociendo un territorio, una tierra, se está reconociendo un territorio porque ahí ejercen. Y era muy interesante ver cómo a través de la inspección judicial, donde el actuario de la adscripción del tribunal vio y dio fe de sus ceremonias ancestrales, de las ofrendas. Entonces es algo muy interesante. Sin duda hubo un reconocimiento de esta comunidad, que fueron poco más de 9,000 hectáreas de terreno, y generalmente eran boscosas. Y es importante destacar cómo dentro de la cultura, dentro de esta cosmovisión de las comunidades, tienen una posición tan tuteladora hacia el bosque. ¿Por qué? Porque lo ven, no solamente hacia el bosque, sino a la tierra. Porque es la madre tierra, la madre que les da de comer, la madre de la que salieron, porque dentro de sus cosmovisiones muchos de ellos consideran que su origen es el centro de la tierra o la tierra misma, pero además va a ser su destino final. Van a regresar a la tierra. La tierra es sagrada, la tierra es la madre, y a una tierra, ellos mismos nos lo dijeron muchas ocasiones, a la madre no se le violenta taladrándola, no se le violenta arrancando árboles o más allá de lo que necesitas para vivir. Y aquí es donde tenemos grandes retos también a través de programas, de planes de los que hablaba a nivel nacional de desarrollo, para que haya un respeto por parte de la industria minera, por parte de la industria forestal, y además tutelar y proteger todos esos mantos acuíferos, que en pocos años el tema del agua va a ser un tema muy relevante. Esto es a nivel de conflictos colectivos. Me refiero ahora a uno muy particular, en un juicio sucesorio de una comunidad mazahua aquí del Estado de México. Ahí, por usos y costumbres, todos los hermanos, había muerto ya el padre, había muerto la madre, todos los hermanos se pusieron de acuerdo en que fuera el menor de los hijos a quien se le reconociera ese derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque era el que estaba más desvalido, era el más vulnerable, era un niño de 8 años y era el que necesitaba esa tierra, no porque él mismo lo fuera a cultivar, sino porque era un patrimonio del cual podía hacerse valer en lo futuro. Y ellos claramente nos lo decían, así lo decidimos por usos y costumbres, porque hay una cohesión de la sociedad, de la comunidad hacia ellos para que así fuera, porque es la preservación de una expresión cultural a través de ese uso y esa costumbre, porque además él es el quien más lo necesita. Seguramente nuestra compañera magistrada tendrá otros casos incluso más interesantes, pero yo quise destacar estos, porque luego tenemos la idea que los usos y las costumbres son violatorios de derechos humanos, y aquí yo considero que no. ¿Por qué? Porque si bien conforme al derecho sucesorio entre hermanos tienen la misma igualdad para heredar todos los hijos del decuyus, también es cierto que este derecho de uso y costumbre tuteló, protegió el mínimo vital de ese menor. Muy bien. Magistrada, si nos puede platicar un caso, ¿no? Para que nuestro auditorio, ¿no?, entienda más sobre Sí, yo quisiera platicarles más que nada qué es lo que pasaba en el tribunal de mi adscripción con las mujeres adultas mayores. En primer lugar, no eran visibilizadas por las propias personas de su comunidad. ¿Por qué? Porque son adultas mayores, ya no tienen el esposo, ya no están sus hijos o tienen hijas. Entonces, las ven como personas que no tienen valor. ¿Qué es lo preocupante y qué es lo que quiero resaltar? Que cuando analizamos los asuntos que se trabajan, pasaron años y no han tramitado sucesiones. Y cuando platicas con las señoras y que les explicas lo que ya comenté del artículo 18, fracción primera, que es la primera en poder ser sucesora, ¿no? Es que aquí me dicen en mi comunidad que yo no puedo. Y yo no puedo porque soy mujer, estoy grande, no están mis hijos aquí y tengo puras hijas. Entonces, no. Y dejaban, como comenté, que pasara el años. ¿Y qué es lo que pasaba con esos años que no dejaban que ella tramitara el juicio sucesorio? Que posteriormente tramitaba a alguien
otra fracción de ese artículo 18, que es la dependencia económica, de que era la persona que tenía que recibir esos derechos sucesorios. Y casualmente eran los hombres. Entonces, desde el ámbito de los usos y costumbres, en este caso, por ejemplo, pues sí, iba en contra de un derecho humano fundamental, iba en contra y ejercía violencia hacia una mujer adulta mayor o varias mujeres adultas mayores por no permitirles tener acceso a esa tenencia de la tierra y algo que les correspondía por derecho. Empezamos a hacer muchas campañas, trabajamos con la Procuraduría Agraria, salimos a hacer labor para convencer y hacerles del conocimiento a esas mujeres y mujeres jóvenes también que tienen derechos de ser reconocidas como sucesoras y que tienen derecho al trabajo y a la posesión de la tierra. Tienen derecho a muchas cosas y que no por ser mujeres deben de renunciar a esos derechos. Entonces, esto es el tema que más me gusta comentarlo, porque a estas fechas ya tenemos muchas mujeres que han podido accesar a lo que son las asambleas. Inclusive les comento que en un poblado hubo una asamblea y me decían que no estaba al corriente el padrón de esa comunidad para poder llevar a cabo la asamblea. Entonces les dijeron a varias mujeres que ni se presentaran porque no las iban a dejar entrar. Dijimos, tiene una sentencia firme en donde se le está reconociendo su calidad de sucesora y comunera, así es que usted va a ejercer ese derecho y va a poder entrar a la asamblea. Y lo hicieron. Pero también hay algo importante. En muchas asambleas todavía no permiten que sean las mujeres las que lo integren. Y aquí que podemos, solamente como reflexión, que a veces dicen, es que tiene que haber paridad. ¿Y por qué antes cuando había, por ejemplo, 5 o 6 personas que lideraban una toma de decisiones y ahora son puras mujeres, por qué lo cuestionan? ¿Por qué cuestionan que hay más mujeres y no hombres? Aquí, efectivamente, en la mayoría de los núcleos ya están accesando algunas mujeres a poder ser, no presidentas, son muy pocas las presidentas que hay, la mayoría son tesoreras, por lo menos en el lado que a mí me toca de las poquitas que hay, son tesoreras, que también está bien porque administrativamente sabemos que el dinero va a rendir más cuando las mujeres llegamos, en algunos casos, ¿verdad? Porque no en todas son buenas administradoras, pero lo importante es ver que está ya avanzando ese aspecto hacia que intervengan las mujeres en esas tomas de decisiones. Eso es un tema que considero que es muy importante y bueno, no sé si existe alguna otra pregunta que queramos por resolver. supuesto. De hecho, estamos por terminar el programa, tenemos escasos 3 minutos. Entonces, a manera de conclusión, quisiera preguntarle si hay que ajustarnos totalmente al tiempo. Si nos puede platicar como conclusión, ¿cuáles son los retos que usted observa a corto plazo, ¿no? Respecto del ejercicio de estos derechos culturales vinculados con el género? Igual, magistrada, la misma pregunta. Si me pudiera dar sus conclusiones. Claro que sí. Yo creo que dentro de nuestro quehacer como tribunales unitarios agrarios, tribunales agrarios en general, tenemos el reto de dar una justicia pronta, expedita e imparcial. Se ha estado dando, excepto en la expeditez. Con los esfuerzos que hemos tenido, que actualmente hay una gran líder al frente de los tribunales agrarios, como es la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, y que continuamente nos está alentando y apoyando para que se dé esta justicia, que la justicia agraria sea más ágil. Nos vemos limitados por cuestiones de presupuesto. Nos vemos rebasados en el número de asuntos que tenemos en trámite en los tribunales agrarios. Creo que ahí radica el gran reto de impartir una justicia más rápida. Porque, repito, es dentro del territorio que los tribunales agrarios lograren reconocer a las comunidades o solucionarles su problemática, donde van a ejercerse estos derechos culturales con equidad, fundamentalmente protegiendo a los grupos vulnerables que se tienen en dichas comunidades. ¿Sus conclusiones, magistrada? Muy en el mismo sentido. Sumándome a las conclusiones de la magistrada Imelda, tenemos mucho que hacer. Todos los días tenemos que levantarnos con la plena convicción de que somos servidoras y servidores públicos y que trabajamos con el corazón, que trabajamos con personas, que los expedientes, si bien están integrados con papel, no sienten,
sí sienten, porque dentro de ese expediente hay una familia, hay un campesino, una campesina, una ejidataria, un ejidatario, hay alguien que está pidiendo y reclama justicia pronta, expedita e imparcial. Perfecto, pues les quiero agradecer mucho por haber estado aquí, por haber platicado y pues es un tema complejo, un tema muy vasto y pues les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Justicia Abierta. Los invitamos a que sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que estén muy bien.